Como decía al principio, estamos viendo que Cristo es perdonador, porque Cristo es supremo, porque perdona el pecado. Y en la tarde de hoy, rápidamente, de forma sencilla, vamos a ver también que solo Dios puede perdonar el pecado, solo Dios puede perdonar los pecados. Y aunque nos vamos a centrar en los versículos 18 al 21 del capítulo 5 de Lucas, vamos a volver a leer el texto que leíamos el jueves pasado de Lucas 5, versículos 17 al 26, donde, si os acordáis, se nos relata la historia de aquel paralítico que fue bajado desde la azotea, desde el techo, en una camilla hasta delante del Señor. Y dice así Lucas capítulo 5, a partir del versículo 17 hasta el 26, que un día que él estaba enseñando, el Señor Jesús, había allí sentado a algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice el versículo 18 que he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, versículo 21, los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir, a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? Y se siguen preguntando: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrir en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos de nuevo en este pasaje cómo los escribas y los fariseos, y digo de nuevo, como era habitual, si nos acordamos en la vida del Señor, en su ministerio, era habitual que los escribas y los fariseos se pongan en contra del Señor Jesús, se ponen en contra del Señor. Y si os acordáis, como decía el pasado jueves, la verdad es que estos fariseos y estos escribas estaban pensando en sus mentes lo mismo que hubiésemos quizás dicho, lo mismo que hubiésemos pensado la mayoría de nosotros en aquel momento, en aquella cena, si hubiésemos estado allí presentes. Porque, recordad, era una oportunidad única para que el Señor Jesús hiciese un espectacular milagro allí delante de mucha gente. Todos vieron cómo bajó el paralítico desde el techo de la casa. Vieron aquella, digamos, maniobra peligrosa que hicieron los amigos de este hombre. Y todo el mundo estaba allí atento, todos esperaban un milagro, un gran milagro de sanidad de aquel hombre paralítico. La expectación seguro que era grande, imaginaros la escena. Si fuese hoy en día, permitidme un poco la frivolidad, pero si fuese hoy en día, probablemente estaríamos todos allí preparados con nuestros móviles en modo vídeo para ser los primeros en grabarlo y luego subirlo a la red social. La expectación era máxima. Jesús parece que va a hacer un nuevo y espectacular milagro. Ahora acordémonos también qué pasó. Porque de repente, cuando el hombre estaba allí delante del Señor, ocurre lo que nadie se esperaba.
versículo 20. ¿Os acordáis? ¿Qué le dice el Señor al hombre paralítico? Jesús le perdona sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Si os acordáis, el jueves pasado veíamos precisamente la importancia del problema del pecado como la principal necesidad que tiene todo ser humano. El problema más importante que tiene el hombre, decíamos, es el pecado, incluso para un hombre paralítico. El asunto es que aquellos, las personas que no entienden, las personas que no comprenden de primera el Evangelio, que no se rinden ante Jesús y que no lo reconocen como quien es verdaderamente, es decir, los que no lo reconocen como el Mesías, como el Hijo de Dios, como es el caso de aquellos fariseos y de aquellos escribas, pues no pueden creer tampoco lo que estaban escuchando decir a Jesús. Y entonces se dicen en sus mentes, como dice la palabra, cavilando o discurriendo, se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero fijaros, en realidad esta pregunta de quién es este, la pregunta que se hacían aquellos fariseos y los escribas en su mente, como dice la palabra, cavilando, discurriendo en su interior, es la pregunta más importante que cada persona debe de responder en su vida. ¿Quién es este? Cuando decimos este, entenderlo, no lo digo de forma despectiva, este es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Cristo es único. Lo que dice, lo que hace Cristo no tiene comparación con nada. No hay nadie que pueda hacer, no hay nadie que pueda decir nada con la autoridad que lo hace o que lo dice Cristo. Como estamos diciendo en estos días, Cristo es supremo porque perdona el pecado, porque podía decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados. Como se nos recordaba también el domingo en la predicación, dependiendo de la respuesta a esta pregunta, dependiendo de cómo responda a la pregunta ¿quién es Cristo? Fíjate, depende tu eternidad. Depende la eternidad de esa respuesta. Si crees que Cristo es solo, bueno, un hombre especial, uno que nació en Navidad, como celebra ahora la sociedad, un hombre que hizo cosas importantes y que murió, sí, de manera injusta, y lo dejas solo ahí, pues estás viendo solo una imagen parcial de Jesús que no va a transformar tu vida ni va a transformar tu corazón. Te vas a quedar como estás. Y estás muerto en tu delito y en tu pecado. Pero repito, Cristo es supremo porque Él perdona el pecado. Entonces, claro, nos podemos preguntar por qué Cristo puede perdonar pecados, por qué tiene Él esa autoridad para decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué perdonó los pecados de este paralítico? ¿Por qué perdonó nuestros pecados de la mayoría de los que estamos aquí? ¿Por qué puede perdonar tu pecado si todavía no le has pedido perdón por ello? Es decir, nos podemos hacer la misma pregunta que se hacían los fariseos en el versículo 21. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Cristo? Y fijaros, cuando los escribas los fariseos hacen esta pregunta, seguro que tenían en su mente también el texto del libro del Éxodo, cuando Dios vuelve a escribir sus mandamientos sobre aquellas tablas de piedra que había tenido que volver a labrar Moisés. Éxodo 34, versículos 5 al 7, allí leemos que el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, y mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor delante de él, de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares. Y sigue diciendo: el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado.
y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y aquellos fariseos y escribas seguro que tenían en mente estos pasajes. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aquel que le dijo a Moisés: yo soy el que perdona el pecado. Y es cierto, solo el Dios creador de todas las cosas, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, como leemos en Éxodo, solo Él puede perdonar el pecado. Solo Él puede perdonar la transgresión y la iniquidad, como hemos leído. Ningún ser humano puede perdonar los pecados de nadie. Así que todos en aquella habitación, en aquella sala, en aquel salón de aquella casa, lo tenían claro. Y por supuesto, aquellos enemigos de Jesús lo tenían claro. Solo Dios perdona el pecado. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este? La conclusión a las palabras de Jesús es lógica. Si Jesús puede perdonar pecado, si Jesús tiene autoridad para perdonar pecado, simplemente es por una cosa: es porque Jesús es Dios. ¿Quién es este? Es Dios, Dios hecho hombre. Por tanto, si creemos que Cristo es Dios en forma de hombre, como digo, estaremos reconociendo que Cristo tiene todo poder y toda autoridad para perdonar pecado. Por eso Cristo es supremo, porque puede perdonar pecado. Y aunque parezca un trabalengua, puede perdonar pecado porque Él es Dios. Cristo es supremo porque puede perdonar pecado y puede perdonar ese pecado, los pecados, porque Él es Dios. Cristo es supremo porque en Él y porque a través de Él se nos revela y se nos presenta el Dios que es perdonador por naturaleza. Dios es perdonador por naturaleza. Y se nos recordaba también, el domingo nos lo recordaba Juan en la predicación, el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que nadie se condene. Ahora el hombre está condenado. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5, le dice allí Pablo a Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y sigue diciendo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo, el único mediador, es supremo. Es supremo, ¿por qué? Porque puede perdonar nuestro pecado. Y eso es lo que Él ofrece continuamente: perdón. Perdón de pecado a todo aquel que se arrepiente. El amor al mundo, sí, se hizo hombre. Se hizo hombre para perdonar el pecado, pero el pecado de todo aquel que se arrepiente. Así de sencillo. Y todo el que va a Él con arrepentimiento, Él no lo rechaza, Él lo está esperando con los brazos abiertos. Así que alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo, porque como hemos dicho, Él es el único mediador, Él es el único que puede perdonar nuestro pecado, porque simplemente Él es Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, cosa que celebramos también en estos días. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros. Señor, te alabamos y te adoramos y te reconocemos como el Dios Todopoderoso. Te reconocemos como Dios hecho hombre, aquel que se encarnó, vino a esta tierra, nació de una virgen. Señor, dio testimonio de forma audible, de forma visible y física de que era
el Dios verdadero a través de su enseñanza, a través de su milagro. Señor, habiendo vivido y demostrado sin toda una vida, sin pecado, sin mancha, se entregó en la cruz como el Cordero perfecto para limpiar nuestro pecado y así podernos ofrecer este perdón infalible, total, perfecto, que nos hace ser a nosotros partícipes también de esta salvación que solo tú puedes comprar para nosotros y regalarnos, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú tienes autoridad y poder para perdonar nuestro pecado, simplemente porque eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Mesías esperado, al cual reconocemos y adoramos y alabamos en esta tarde. Señor, que tú sigas tocando corazones, que tú sigas, Señor, llamando a personas para salvación. Señor, que personas vengan al conocimiento de la verdad y vengan a ti con corazones sinceramente arrepentidos, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú los perdonarás para siempre y eternamente. Y como hemos cantado, tú desde el trono celestial estarás guardando sus vidas por la eternidad. Eso es lo que te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de personas que vienen a ti, rendidas para ser tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.